Muy bienvenidos, welcome. Qué bueno que están con nosotros. Mi nombre es Esteban Tapia. Si ustedes nos visitan por primera vez, es un gusto que nos estén acompañando durante este día. Espero que tengan un buen tiempo aquí con nosotros y pueda ser esta una muy buena experiencia para todo su ser, para su ser interior, para su cuerpo físico. Que el Señor haga algo especial en tu vida en esta mañana. Es nuestra oración. Verás, en las últimas 3 semanas hemos estado estudiando el sermón más maravilloso jamás escuchado a labios de nuestro Señor Jesucristo, el Sermón del Monte, y comenzó nuestro estudio un poquito antes de que Él comenzara a compartir este sermón con un llamado de Jesús al arrepentimiento. Él fue por diferentes aldeas invitando a las personas a arrepentirse porque el reino de los cielos había llegado, a comenzar a vivir de una manera opuesta a como estaba viviendo la mayoría de la gente en ese tiempo. Y luego escuchamos de los labios de Jesús las bendiciones que comparten aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. Fue bonito escuchar que somos bendecidos, que hay bendición de Dios para nosotros. Y bueno, la semana pasada hablamos de la importancia del valor que tiene ser sal y luz en este mundo, siendo personas usadas, que usamos las escrituras como la herramienta que Dios usa para moldearnos y para formarnos a su imagen. Ahora vamos a adentrarnos más en el contenido del currículo. Vamos a adentrarnos más en las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos para aprender a vivir de acuerdo a su nuevo llamado como ciudadanos del reino de los cielos. Pero antes de comenzar me gustaría preguntarles: ¿están listos ustedes para escuchar la palabra del Señor? Amén. En Mateo capítulo 5 versículo 20, Jesús dijo: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Así fue como concluimos la semana pasada leyendo este versículo en Mateo capítulo 5 versículo 20. Y antes de comenzar lo que el Señor quería enseñar, Él primero dejó claro que sus oyentes deberían de ser un contraste con la religiosidad establecida en esa nación. Sus oyentes, el Señor sabía que no eran los líderes religiosos, porque al parecer no había líderes religiosos escuchando las enseñanzas de Jesús. ¿Puedes creerlo? Estaban 4 pescadores considerados ahora discípulos del Señor hasta el frente, escuchando de Él, y una multitud lo rodeaba. Y tú y yo no queremos ser parte de la multitud. Tú y yo queremos ser como esos 4 discípulos del Señor, porque las multitudes van y las multitudes vienen, pero esos 4 se mantuvieron constantes, aprendiendo y siguiendo al Señor. Los fariseos y los maestros de la ley, que estaban ausentes, dicho sea de paso, de los tiempos de Jesús, eran líderes religiosos que vivían de acuerdo a sus propios criterios. Y no eran criterios mediocres, eran criterios bastante elevados que tenían que ver con la moralidad. Sin embargo, eran un grupo de personas que vivían muy desconectadas de la realidad de la comunidad. Eran personas que se vestían bien, que hablaban bien, que eran respetados en la sociedad, que sabían mucho, que tenían mucho y más que los demás, pero no sabían la realidad de las personas allá afuera. Por lo cual les era imposible, escúchame bien, les era imposible sentir empatía, les era imposible ser compasivos. No sentían empatía por los pobres de espíritu, no sentían empatía por los que sufrían, por los humildes o por los que tenían hambre y sed, ni hacían nada por ellos.
El trabajo de ellos era ser religiosos, pero ellos no tenían ningún interés en servir a los demás. El interés de los fariseos era solamente señalar todo lo que estaba mal. Ese era su interés. Solamente apuntar con el dedo quiénes estaban mal, por qué estaban mal. Esa era su labor. Sin embargo, a los ojos de Jesús, la supuesta justicia y rectitud de estos líderes religiosos no era otra cosa más que hipocresía y ceguera espiritual. Ellos se habían olvidado que estar en lo correcto no es lo mismo que hacer lo correcto. De nuevo, estar en lo correcto no es lo mismo que hacer lo correcto. Being right is not the same thing as being righteous. Ellos se preocupaban por guardar los mandamientos de la ley, incluyendo el sexto mandamiento que dice no mates, o una mejor interpretación de Éxodo 20:13 sería no asesines. Matar y asesinar no son lo mismo. Se mata cuando se causa un accidente, cuando se actúa en defensa propia, cuando se está en una guerra, cuando eres una autoridad protegiendo a la ciudadanía. Pero el asesinato es quitarle la vida a una persona inocente o que no se puede defender con malicia. Eso es asesinato. El sexto mandamiento le prohibiría a los israelitas asesinar. Este mandamiento era muy importante porque a la tierra a la que ellos llegarían después de que Dios les dio la ley, una tierra en donde había abundancia, en donde había miel, en donde había leche, en donde había muchos frutos esperándolos, estaba habitada esa tierra por pueblos idólatras. Y parte de las prácticas de los cananitas era sacrificar a sus hijos o hijas mayores a sus dioses. Esas eran las prácticas de estos pueblos. Y Dios quería que hubiese una distinción muy profunda entre su pueblo y aquellos que viven a su manera. Por eso les dio estos estatutos. Dios quería que su pueblo fuera distinguido por valorar y vivir la buena vida. Di conmigo, buena vida. Si hay un tico entre nosotros, ¿se saben el dicho que dicen ellos todo el tiempo? Pura vida. Bueno, así es como debe de vivir el creyente. Por eso el Señor nos dio un mandamiento a favor de la vida. He gave us a commandment in favor of life. Ahora yo espero que ninguno de nosotros nos veamos cometiendo asesinatos. Se me hace difícil que una persona entre nosotros vaya a llegar a tal acción. Pero lastimosamente hay personas que no se tientan el corazón. Hay personas que su enojo se desborda. Hay personas que su ego los impulsa a hacer cosas que no deberían de hacer. Ahora nosotros como seguidores de Jesús debemos de tener muy en claro que el mensaje que debemos de vivir y que el mensaje que debemos de proclamar es un mensaje de vida, no un mensaje de muerte. Uno de mis predicadores favoritos es el fundador y pastor principal de Mosaic en la ciudad de Los Ángeles. La razón por la que escucho a este pastor llamado Erwin McManus es porque es un pastor que en mi opinión es muy práctico en las enseñanzas de Jesús. Hay consistencia en su teología, pero él busca que su congregación busque poner en práctica constantemente las enseñanzas de Jesús. Me encanta la manera como él enseña, y no solamente como enseña, como motiva a su congregación a vivir de una manera que glorifique al Señor.
Ellos se reúnen en Hollywood Avenue, en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Su servicio es a las 7 de la noche y viene muchísima gente, mucha gente de esa ciudad. No es una iglesia en donde hay muchas actividades, muchos eventos, muchas reuniones aquí y allá. Es gente que viene, se reúne para glorificar a Dios y durante la semana van a cambiar vidas. Está pesado. Además, el pastor es un pastor salvadoreño. ¿Hay salvadoreños aquí? Yo sé que hay algunos. Es salvadoreño y con él, pues obviamente siendo un pastor latino me puedo relacionar. Ahora, en una ocasión él dio parte de su testimonio cuando comenzaba su ministerio. Dice que tuvo el privilegio de ganarse a una familia para Cristo cuyo padre estaba en prisión por haber tratado de asesinar a un hombre queriéndole cortar el pescuezo, el cuello. Afortunadamente la víctima no murió en el ataque y el padre de esa familia estaba a punto de salir de prisión. Le quedaban unos cuantos meses nada más para por fin regresar a casa después de completar su condena. Sin embargo, este hombre con un gran historial criminal en esa ciudad de Los Ángeles, que se llamaba William, supo que su familia ya se había convertido al cristianismo. Lo que él hizo entonces es enviarle una carta al pastor Erwin diciéndole que lo primero que él iba a hacer al salir de prisión era ir y matarlo. Ir y quitarle la vida. El pastor Erwin al principio no le puso mucha atención a la carta, creyendo que pronto se le pasaría el coraje a este hombre. Pero unas cuantas semanas antes de salir de prisión le manda otra carta con el mismo contenido. Lo primero que voy a hacer saliendo de aquí va a ser quitarte la vida. Y luego le escribió otra unos cuantos días antes de salir de prisión. Y fue en ese momento que el pastor Erwin se dio cuenta que su vida estaba en peligro. Pero eso no lo detuvo. Eso no lo detuvo porque él sabía que de eso se trata la vida cristiana. Que la vida cristiana se trata de promover la vida, de hablar palabras de vida, de motivar a otros a vivir la vida y aún si es necesario de rendir la vida, pero nunca quitarla. Como cristianos, tú y yo no consideramos el asesinato porque sabemos que Dios es el dador de la vida. Él es el que nos ha dado la vida. God is the giver of life. Y por lo tanto, Dios toma el asesinato como algo muy personal. En Génesis capítulo 1:27. La escritura nos enseña que Dios creó al ser humano a su imagen. Piensa en las implicaciones de esto. Dios nos muestra que Él tiene en alta estima, que valora y toma muy en serio la vida humana de todas las criaturas en el planeta. Es a nosotros, a quienes nos creó de acuerdo a su imagen y su semejanza. Cada uno de nosotros portamos la imagen y la semejanza de Dios. Si tú empiezas a pensar de esa manera, tu corazón se va a hacer más empático y tus acciones van a ser más compasivas. Porque cada persona es un portador, es una portadora de la imagen y la semejanza de Dios. El homeless que ves por la calle, la persona que no se ve como tú porque es de otra etnia y habla otro idioma, la persona más adulta, la persona más jovencita, la persona en una silla de ruedas, la persona joven, en fin, cada individuo portamos la imagen y la semejanza de Dios. Y por eso Dios toma muy en serio la vida humana. Dios no envió a su Hijo al mundo para morir por todos los perritos y los gatitos. Por mucho que los amemos y que sintamos que son lo mejor de lo mejor,
Dios no envió a su Hijo Jesucristo para morir por todas las tortuguitas en el planeta. Dios vino, Dios envió a su Hijo al morir en esa cruz para darnos vida a ti y a mí. ¿Y sabes qué? Si la humanidad está en sintonía con la vida que Dios quiere dar, a toda la creación le va a ir bien. Tú y yo fuimos creados para reflejar y proclamar su gloria. De modo que asesinar a alguien es por extensión un pecado en contra de Dios mismo. A lo mejor tú estás pensando, esto no se relaciona con nosotros para nada, pero en una nación de más de 300 millones de personas, 1 millón de bebés en el vientre de mamá el año pasado fueron abortados. Vivimos en una cultura en donde muchas veces no nos damos cuenta. Terminamos haciendo cosas que no van de acuerdo a los estándares del reino de los cielos, porque el mundo dicta que es normal. Y luego nosotros juzgamos a las personas que hacen esta clase de actividades, que se ponen en esta clase de situaciones, pero no nos vemos como los instrumentos que Dios quiere usar para hablar vida en estas situaciones. Es muy difícil para una jovencita tener un aborto. Pero es muy difícil también en esta sociedad para una muchachita quedar embarazada. Porque los críticos, en lugar de estar para animar y para dar vida, estamos para juzgar y criticar. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? O sea, lo único que tú y yo tenemos que hacer es empezar a meditar en el texto bíblico para darnos cuenta cuáles son las implicaciones. Implicaciones para ti y para mí cuando escuchamos no mates. Implicación es: mi vida se trata de promover, se trata de animar, se trata de rendir mi vida. Además, Dios nos dio su ley. Y la ley de Dios defiende la vida. Jesús lo sabía, por eso le menciona a sus discípulos: ustedes han oído decir. Ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados: no mates, no asesines. Ahora, ¿por qué creen que Jesús decidió comenzar su currículo, su plan de estudios de esta manera? Bueno, porque el asesinato es una distorsión del plan de Dios. Dios creó a la humanidad. Dios creó a la humanidad para que disfrutara la vida por la eternidad con Él y en compañía de otros seres humanos, en compañía de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Sin embargo, cuando la primera pareja pecó, esa realidad se vio afectada. El pecado trajo consigo la muerte, no solamente física, sino espiritual. Y desde ese momento la humanidad ha sido distanciada, ha vivido distanciada de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pecado asesina. El pecado asesina. El pecado asesina nuestras relaciones. ¿Qué crees que es un divorcio? Es el resultado de pecado. ¿Qué crees que es una enemistad entre padres e hijos? Es el resultado del pecado. El pecado asesina relaciones. El pecado asesina nuestras finanzas. Nos quita todo, nos drena todo. Nada es suficiente o nunca tenemos suficiente. El pecado asesina nuestro potencial. Ya Jesús nos dijo: ustedes son bendecidos, pero no lo vemos.
La humanidad no lo ve porque el pecado lo que hace es asesinar nuestro potencial, nuestra posibilidad de vivir la vida que Dios quiere darnos. Además, el pecado nos hace egoístas y nos distancia los unos de los otros. Por eso Dios le dio a Israel este mandamiento a favor de la vida en comunidad. Pero los israelitas no pudieron cumplir con este mandamiento, no pudieron cumplir con la ley. Por eso Jesús vino a cumplirla. Pero Jesús no es solamente el nuevo Moisés o un tipo de un nuevo Moisés que vino a impartir el verdadero significado de la ley de Dios, sino que es como un nuevo Israel que vino a cumplir la ley. El pueblo de Israel debió de haber cumplido la ley para ser de bendición a las naciones de la tierra y no pudieron. Pero ahora en Jesús, en su perfecta humanidad, a pesar de la tentación del pecado, a él lo tentó Satanás en el desierto por 40 días y 40 noches. Se mantuvo firme para ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Y gracias a su obra salvadora, hoy tú y yo podemos recibir nueva vida. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a darnos nueva vida. Jesus came to give us new life. Esa vida que tanto hemos anhelado, esa vida que tanto hemos soñado, esa vida que tanto hemos deseado, la podemos encontrar solamente en Jesús. Y sabes que Él vino a ofrecerla. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Más, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso no es imposible creer que lo que el enemigo se ha encargado de buscar, destruir, que lo que nuestras prácticas pecaminosas han causado y han provocado, Dios no tenga el potencial, el poder de restaurarlo. Y de hacer que relaciones muertas vuelvan a la vida. Y de hacer que bolsillos vacíos comiencen a generar. Y de hacer que mentalidades que están estancadas, que están inmóviles, comiencen a pensar en las cosas del reino. Porque ahora son compatibles con el reino. Ahora tienen vida eterna. Ese es el asunto aquí, mis hermanos y mis hermanas. Jesús vino a darnos vida eterna y también vino a darnos vida abundante. Por eso dijo el Señor Jesús en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que tengan mucha, para que tengan mucha vida, tanta vida que la puedan compartir. Ahora, lo maravilloso de recibir vida eterna y abundante es que esta clase de vida nos alcanza para dar. El problema es que vivimos en un mundo en donde la gente no tiene mucho que dar. Piensa en eso, no tenemos mucho que dar. Así piensas tú, así pienso yo, así piensa la sociedad. No tengo mucho que dar. Más bien queremos quitar, ¿sí o no? Y en algunas ocasiones, lamentablemente, incluso la vida de otras personas. Por eso nos cuesta tanto ver las necesidades y las situaciones ajenas. Queremos más dinero, pero no para ayudar más. Queremos más abundancia, pero no para pensar en los demás. A mí me hace falta, yo quiero más. Pero tú y yo, como discípulos del Señor, hemos recibido un mandamiento más elevado. Tú y yo hemos recibido un mandamiento que nos exige
a ir por el mundo respetando la vida, porque así como Jesús, el maestro, los discípulos también respetan la vida, y no solamente la respetan, sino que la valoran y la promueven. Después de decir no asesinar, Él dice en el verso 21, también se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio tribunal. Eso es lo que Jesús sabe que está en la cabeza de sus discípulos, en la cabeza de esta multitud. El juicio del tribunal para los asesinos, de acuerdo a Éxodo 21, era la pena de muerte. Es increíble que cuando ves las escrituras, cuando ves los libros del Antiguo Testamento, te das cuenta que esta no era la práctica. O sea, las personas mataban y muchas veces no ves que a causa del asesinato que cometían, ellos terminaban también pagando con su vida. Porque suena muy agresivo. Aún los israelitas entendían que esto era demasiado, pero no estaban entendiendo el corazón del mandamiento. El corazón del mandamiento no es negativo. El corazón del mandamiento no es no asesines. El corazón del mandamiento es promueve, ama, sé compasivo, extiende la vida, rinde, da tu vida por otros. Ese es el corazón del mandamiento. El corazón religioso no lo puede ver, no lo puede sentir. De acuerdo a Jesús, el asesinato no solamente consiste en quitarle la vida premeditadamente y maliciosamente a otra persona. Jesús está a punto de explicar, miren, de esto se ha tratado desde el principio. Estos 10 mandamientos que Dios les dio a Moisés, miren, dejen comienzo por aquí. Esto es bien importante. Jesús está a punto de enseñar que el desearle mal a otros y humillar a otros cuenta como pecado de asesinato. ¿Por qué? Porque esas emociones y acciones son la raíz del asesinato. Pero también porque esas actitudes no reflejan a un Dios que es el dador de la vida. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo le deseamos mal a otros y humillamos a otros, estamos actuando en contra de la naturaleza de Dios. Versículo 22. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio tribunal. ¿Te das cuenta? Primero estamos viendo, el Señor está hablando de algo que se habló muchísimo tiempo después, que Dios ya le había hablado a la humanidad. Ahora estamos viendo a Jesús explicando que esto va todavía más profundo, que cualquiera que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio mismo que el asesino debería de experimentar. ¿Cuántos enojones vinieron ahora? No levanten su mano. Ahora déjame solamente expander un poquito. El enojarnos en sí no es pecado. El pecado es permitir que nuestro enojo provoque que le deseemos mal a otra persona. Ese es el pecado. Por eso el Señor establece y dice: airaos, enójense, pero no pequen. Esta clase de enojo es nuestra respuesta a no obtener lo que queremos. Fíjate nada más en dónde está la raíz del enojo que nos hace desearle mal a los demás. Es la respuesta a no obtener lo que nosotros queremos, a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros sentimos que nos merecemos. En otras palabras, el enojo desenfrenado lo experimentamos cuando las personas no reconocen, o cuando las personas no reconocen que nosotros somos el centro del planeta, somos el centro del universo. Cuando otros no nos tratan como el centro del universo, entonces nos enojamos y empezamos a desearle mal
a los demás. Pero aún hay más. Jesús apenas va empezando aquí. Dice, verso 22, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga a su hermano insensato, tonto, quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Qué? Por eso este mensaje no es para la multitud. Jesús no tiene expectativas para la multitud. Jesús tiene expectativas para los discípulos del Señor. Las expectativas de Jesús son muy elevadas. No me vengas a decir que tienes la mejor relación con mi Padre que está en los cielos. Si odias, aborreces, insultas a tu hermano. La pregunta es, ¿humillar a otros es merecedora nos hace merecedores del infierno? Bueno, de acuerdo a los estándares de Jesús, sí. Y ahí es donde ya nos damos cuenta, ay, nanita, ese mandamiento se aplica para mí. Porque todo el tiempo estaba pensando en el vago criminal, en el bárbaro. Pero nunca había pensado que esto se trataba de mí. Verás, humillar y menospreciar a otras personas hace evidente que nos sentimos más importantes que ellos, que ellas. Humillar y menospreciar hace evidente que nos sentimos con más valor que los demás. Cuando nos enojamos es porque sentimos que no estamos obteniendo de nuevo lo que merecemos. Y por otro lado, cuando humillamos a otros, sentimos que somos mejores que ellos. Ese es el dilema aquí. Ese es el problema. Creemos que nos merecemos más y creemos que somos mejores que los demás. ¿Y en dónde queda la imagen de Dios en los demás? No la vemos, no la respetamos, no la valoramos. Y por eso vamos por la vida sin importar a quién pisoteamos. Por eso vamos por la vida sin pensar cómo motivar, cómo ayudar, cómo construir. La mentalidad del que humilla a los demás se origina en la idea de que yo soy el que merece adoración. Y aquí es donde se relaciona inclusive el mandamiento que dice: no te harás imagen. Porque Dios quiere ser el único que es adorado, pero no solamente porque Él quiere ser el único que es adorado, sino porque Él quiere que nosotros valoremos a aquellos que son portadores de su imagen. Desde el punto de vista de Jesús, el enojo desenfrenado y la humillación son infracciones del sexto mandamiento, porque quienes las practican buscan, escúchame bien, buscan matar la integridad y la reputación de la otra persona. Dices, ese es un tonto, ese es un maldito, ese es un desgraciado, ese es un tal por cual, no sirve para nada. Estás matando la reputación de esa persona. Estás matando la integridad de esa persona. Pero sobre todo, lo más importante que Jesús está haciendo saber aquí con todo esto es que entre sus seguidores tiene que haber un nivel, tiene que haber una manera de vivir completamente opuesta a este sistema. Tiene que haber un contraste
contraste completamente a la manera como la gente vive en el mundo. Tiene que haber un alto nivel de aceptación para empezar. Tiene que haber un alto nivel de amor. Tiene que haber un alto nivel de respeto. ¿Sabes? El homosexual también fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El borrachito, el drogadicto que tú ves como menos, creado a la imagen y semejanza de Dios. Y tú y yo existimos con nueva y abundante vida para dar. Por eso el Señor dice, esto es tan importante que el Señor dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar, allí recuerdas ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ni ofrendes. ¿Traes bronca con alguien? Ni ofrendes. Y a lo mejor hoy no va a llegar nada. Pero ¿y qué tal si en lugar de pensar así, no arreglamos nuestro corazón delante del Señor y no nos disponemos a arreglar la situación con las personas con las que tenemos estos tremendos conflictos y podemos con libertad saber que lo que hacemos lo hacemos para el honor y para la gloria del Señor? La implicación de este verso es que simplemente no podemos pretender que estamos bien con Dios si no estamos bien con nuestro hermano, con nuestra hermana. Puedes ver, esa es la implicación. Por eso Jesús dice, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Eso es lo que debes de hacer. Ve, reconcíliate con él, con ella, y luego vienes y traes tu ofrenda. Verás, no es posible afirmar que amamos a Dios mientras odiamos a nuestros hermanos. It's impossible to claim loving God while hating others. Tú y yo no podemos estar en esa categoría. Además, Jesús dice en el versículo 25, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Jesús está haciendo esto extremadamente práctico. Arregla el problema, arregla la situación, arréglala pronto. No dejes que pase el tiempo. Hazlo y hazlo lo más pronto posible. Es más, arregla tu situación y te va a salir más barato. ¿Para qué andar viendo caras serias? ¿Para qué andar viendo caras volteadas? ¿Para qué andar sintiendo que están hablando a tu espalda? ¿Para qué irte a dormir sin cenar? Llega a un arreglo y ahórrate el extra del drama y del costo y del tiempo. Porque hablando, ese versículo sí se lo saben ustedes. Hablando, ¿no se lo saben? En otras palabras, tenemos que aprender a tratarnos entre nosotros. Pues la manera como nos tratamos los unos a los otros rinde testimonio del poder transformador del mensaje de vida que hemos creído. En un mundo en donde vivir para promover la vida no es lo más popular. Cuando alguien lo hace, la gente toma nota. Cuando alguien lo hace, la gente lo observa. Cuando alguien lo hace, la gente lo recibe. Mientras estaba acercando el día de salir de prisión, William continuaba recibiendo reportes de que su familia ya no era la misma, y esto lo hacía enojarse y hablar en contra del pastor Erwin. Pues sus hijos, él escuchaba, y su esposa estaban muy cambiados, se veían muy felices, por lo cual William decidió irse a vivir con unos amigos después de salir de prisión. Ya supo que ya no tenía cabida en su hogar. Entonces, cuando el pastor Erwin supo que William no regresaría con su familia, obviamente descansó.
Pero él sabía que tarde o temprano, porque mientras desarrollaba ministerio en la ciudad, se iba a encontrar con este hombre. Decidió entonces ir a enfrentar la situación. Y fue a buscar a William a donde se encontraba. Era un departamento en los Projects de Los Ángeles. Ahí vivía William con otras personas. Y cuando llegó el pastor a tocar la puerta, le abrieron la puerta y dijo: soy el pastor Erwin. Y todos sabían quién era. Uno a uno se empezaron a ir y dejaron nada más a William con el pastor Erwin. William vio al pastor, sacó su navaja, la misma navaja que no habían encontrado los policías, con la que le cortó el cuello a la otra persona. La sacó y después de pensar por unos segundos le dijo al pastor que ya no quería matarlo. Pues en esos últimos días él se había dado cuenta de cuánto miedo tenía él vivir. Y por otro lado, con esta acción el pastor Erwin le estaba demostrando que él no le temía a la muerte. Esto lo impactó profundamente. William estaba dispuesto a matar porque no sabía vivir. El pastor Erwin, por otro lado, estaba dispuesto a morir porque él sí sabía vivir. Mis hermanos, como discípulos de Jesús, así debemos de vivir. Tenemos que estar dispuestos aún a rendir nuestra vida por la causa de Jesús. En la interpretación de Jesús, el sexto mandamiento no solamente dice no asesines. El sexto mandamiento también dice ama la vida, promueve la vida, imparte la vida. Y si es necesario, entrega tu vida por la causa de Jesús. Tú y yo ahora podemos impartir vida porque tenemos nueva vida. Tú y yo ahora podemos impartir vida porque estamos bendecidos. Tú y yo ahora podemos impartir vida porque tenemos ese potencial. Iglesia, nosotros somos la luz, nosotros somos la sal en esta tierra. Tú y yo tenemos mucho que dar. Y la pregunta para nosotros es: ¿estamos viviendo de esta manera? ¿Es esta la clase de vida cristiana que estamos viviendo? ¿Es esa la manera como nuestra iglesia se mueve? El pastor Erwin trabaja duro para que la gente no se entretenga en lo menos importante. Vengan, celebren, adoren y luego los manda. Y dicen: vayan. Y cada domingo llegan con más y más y más gente. ¿Sabemos vivir de esta manera? ¿O nos entretenemos aquí y la pasamos suave? La pregunta que definitivamente tenemos que responder es: ¿estamos dispuestos a morir por la causa de Jesús o no? Que así como Él entregó su vida, nosotros estamos dispuestos a entregarla también o no.